En la semana pasada estuvimos viendo algunos aspectos teóricos respecto a cómo se organiza un sistema computacional. Vamos a continuar en esa misma línea. Vamos a ver un montón de conceptos que son conceptos aislados uno de otro, y es como una pincelada general por todo lo que tenga que ver con organización de computadoras. Em, Esto se ve a profundidad en unos cursos que se llaman arquitectura de computadores y probablemente en un curso que se llama sistemas operativos. De hecho, déjenme y les enseño un toque. Ajá. Ahorita estamos en el primer semestre, entonces lo que vamos a ver acá es como una pincelada general de cómo es que funciona todo. No sé por qué no carga. Bueno, no sé si se cayó la página general del TEC. Lo que quería ver era en qué semestre están, pero sé que están muy adelantados, o sea, es la segunda mitad de la carrera. Me parece que ya. Así que está. Ahorita estamos acá en el bloque uno. Los cursos de arquitectura, vamos a ver dónde están. Arquitectura de computadores uno, arquitectura de computadores 2. Aquí está, están en el semestre 7. Entonces todavía falta mucho rato para eso. Normalmente se evita, cuando se hace la planeación de los cursos, se evita que los temas de un curso se repitan en el otro, porque no tiene sentido. El asunto es que en este caso sí tiene, porque ustedes necesitan cierto conocimiento básico de cómo funcionan las cosas para los semestres entre el 1 y entre el 7. O sea, necesitan cierto conocimiento para poder asimilar bien los cursos que están entre el semestre 1 y el 7, que es cuando se ve bien a profundidad de esto. Entonces, esto es lo que se hace, digamos, dar como una introducción general a un montón de conceptos. Son conceptos, como les digo, a veces aislados, un concepto de otro, pero es bueno que ustedes los entiendan, aunque sea aislados. El contexto de todo y por qué las cosas son como son, van a cobrar sentido cuando lleguemos a estos cursos. Arquitectura de computadores uno y 2, que de hecho ya están muy cerca del final de la carrera. Eso es como que le da un fundamento global a todo el montón de conceptos que se ha venido trabajando en los cursos anteriores. Ok, de casualidad, ¿alguien tiene alguna duda con algo de lo que hemos dicho hasta este punto? Ok, muy bien. Entonces, bueno, vamos a continuar con nuestro tema. Vamos a ver lo que se llama, un tema que se llama arquitectura. Cuando nos referimos a arquitectura, nuestra idea general y nuestra idea inmediata es pensar en el arquitecto de una casa. Y ustedes saben que, bueno, los arquitectos de una casa básicamente lo que hacen es decir cómo se van a distribuir los espacios. Entonces, supongamos que nosotros somos arquitectos y estamos diseñando una casa con 3 cuartos. La entrada que reciben los arquitectos en general es cuáles van a ser las características generales de la casa o el proyecto que están haciendo. Entonces, ellos reciben una lista como esta. Digamos, vamos a hacer una casa que va a tener 3 habitaciones. Digamos que va a tener 2 baños completos. Digamos que quieren tener un parqueo para 2 carros, uno con techo y uno sin techo. ¿Y por qué así? Porque así lo quiere la persona que está haciendo la casa. Digamos que quiere que la sala, el comedor y la cocina estén en el mismo espacio. Ujú. Y aquí recibe, bueno, otro montón de requerimientos más. Entonces, la entrada de la arquitectura general, en particular la arquitectura de las viviendas, es una serie de requerimientos que el cliente quiere. Después de ahí, el trabajo del arquitecto es poner todos esos requerimientos de la persona en un espacio funcional. Digamos que este es el lote en el cual se va a construir la casa. Entonces, el arquitecto lo que hace es empezar a poner cosas por aquí y por allá y ver que todo tenga sentido. Digamos, por ejemplo, vamos a poner aquí, como son 3 cuartos, entonces vamos a ponerlos aquí.
Ahí está cuarto, 1, 2 y 3. Después por acá vamos a dejar un espacio para que guarden los carros. Después aquí digamos que esta va a ser la cocina. Por aquí va a estar la sala y comedor. Y en fin, algo así es el trabajo de los arquitectos, evidentemente con un montón de criterios técnicos por medio. Entonces dice, aquí está la habitación 1, aquí está la habitación 2, habitación 3, aquí va el carro 1, aquí el carro 2, esta es la, no sé, el comedor, aquí está la cocina. En fin, esto es un diagrama de arquitectura de una casa en particular ahora. Nosotros podemos utilizar este mismo concepto y aplicarlo a ciencias de la computación o arquitectura de computadores en general. Entonces, el proceso de hacer arquitectura de algo diferente a una casa es parecido. Entonces, los arquitectos de computadoras reciben una serie de entradas que son las características que va a tener el sistema que están diseñando. Las características del sistema computacional. Entonces, decimos, vamos a tener un procesador multicore de, no sé, 16 núcleos. Vamos a tener una memoria RAM de, no sé cuánto puede ser, de 32 gigas. Vamos a tener que trabajar con 64 dispositivos de entrada y de salida, de input y output. Ocupamos tener soporte VGA. Y, en fin, una serie de requisitos que tiene que cumplir el sistema para que sea funcional para el cliente o para lo que sea que esté diseñando. Entonces, el arquitecto de computadores, lo que hace es agarrar esa lista de requisitos y diseñar un sistema que cumpla con esos requisitos. Y el diagrama de arquitectura, en este caso, lo que va a decir es cómo se conecta una cosa con la otra. Entonces, supongamos que aquí tenemos el procesador, aquí tenemos la lista de dispositivos de entrada y de salida, y por acá tenemos la memoria RAM. Y los vamos a conectar más o menos así. Bueno, el procesador, digamos que está conectado ahí. Los dispositivos de entrada y salida, digamos que están conectados como así. Este es el CPU. Esta es la memoria RAM. Y estos son los dispositivos de entrada y de salida. Por cierto, I/O significa input y output en este contexto. O sea, dispositivos de entrada y de salida, lo que sea eso. Entonces, vean que aquí hay cosas interesantes. Uno se podría preguntar, ¿por qué los dispositivos de entrada y de salida podrían tener acceso directamente a la memoria? Supongamos que, no sé, tenemos un dispositivo de entrada que permite escribir directamente en la memoria o permite leer algo que esté en una posición de memoria definida. Eso es algo que podría pasar. Entonces, todo este tipo de consideraciones es la que toma en cuenta el arquitecto a la hora de diseñar sus productos. Esto en Costa Rica, este tipo de cosas lo hacen, sí se hacen empresas que desarrollen su propio hardware. Por ejemplo, Intel. Intel tiene departamentos enteros donde diseñan System on Chip, o sea, o sistemas dentro de un chip. Y entonces tienen que ver cómo conectar una cosa con la otra, cuál va a ser la interacción de esto con el software, cosas así. Entonces, esto es algo que sí se hace en el país, es bastante interesante. Intel no es la única empresa que hace esto. También, por ejemplo, Hewlett Packard Enterprise tiene su departamento de diseño que también trabajan con cosas como estas. Entonces, a esto es a lo que nos referimos con arquitectura. ¿Cómo está conectada una cosa con la otra y cuál es la interacción de un módulo con el otro módulo? ¿Cuántos módulos voy a tener? ¿De qué tamaño van a ser? Y todo ese tipo de cosas. Es parecido a lo que es la arquitectura de una casa, la arquitectura de un edificio. Entonces, los conceptos se aplican igual. Ahora, lo que es muy interesante es la teoría que hay detrás de esto. A la hora de
crear diseños de arquitectura es necesario entender cómo se organizan las computadoras, qué niveles jerárquicos existen, qué le corresponde a cada uno de los diseñadores, qué le corresponde desarrollar a cada uno de los ingenieros. Y tenemos esta tablita que resume, digamos, cuál es la persona encargada de realizar cada una de las etapas. Todo lo que tenga que ver con software normalmente le va a pertenecer a un ingeniero en sistemas o a un programador de aplicaciones ya a más alto nivel. Todo lo que tenga que ver con hardware le va a corresponder a un ingeniero eléctrico, un ingeniero electrónico o un poco más en el centro, a un ingeniero en computadores. Entonces, veamos que aquí vienen diferentes capas, desde los transistores, que es el elemento constructivo más básico en las computadoras, hasta el software que corre sobre esos transistores. Entonces existen capas de bajo nivel y capas de alto nivel. Entonces, a la hora de hacer un diseño de arquitectura, simplemente se plantea cómo va a estar cuál va a ser el big picture del diseño como tal, cómo va a estar conectado todo. A la hora de hacer la arquitectura no estamos entrando en detalles de cómo se va a hacer, o sea, el cómo se decide después. Y aquí simplemente se plantea cómo es que va a estar todo conectado, digamos. Existen un par de recetas que se pueden utilizar, bueno, que se han utilizado a través de los años para hacer diseños de arquitecturas. Son dos. El primer diseño de arquitectura se llama von Neumann, que es este que tenemos acá. Eh, Sinceramente, yo lo he visto escrito como von Neumann, así como de nuevo hombre, o Neumann, tal cual está aquí. Cualquiera de los dos son igual de válidos. Y existe otra arquitectura que se llama Harvard. Em, Vean qué interesante. Entonces, son como recetas que se aplicaron por ahí de la década de 1945, un poquito más para allá, donde se empezó a ver la necesidad de estandarizar el proceso de cómo escribir las arquitecturas de todas las computadoras que estaban diseñando en ese momento. Entendamos que en ese momento de la historia, ellos eran revolucionarios en este sentido, no existían computadoras previas en las cuales ellos pudieran basarse. Entonces tuvieron que empezar a crear diseños y a pura prueba y error se dieron cuenta qué diseños servían y qué diseños no. Entonces surgieron, digamos, un par de recetas que se dieron cuenta que funcionaban para la mayoría de los escenarios. Esta primera receta, esta primera arquitectura se llama von Neumann, en las cuales tenemos un CPU, que es esta línea que está punteada acá. Ese CPU está dividido en diferentes bloques dentro. No entremos en detalles ahí, simplemente analicemos todo esto como un único CPU. Tenemos de un lado una memoria que se llama memoria principal y de otro lado tenemos dispositivos de entrada y de salida. Vean que internamente la memoria tiene varias conexiones para distintos módulos del CPU. Esto va a depender de qué CPU estemos utilizando y qué memoria estemos utilizando. Hay memorias que tienen varios puertos de lectura y de escritura. Hay otras que solo tienen uno. Eso, como les digo, depende mucho de qué memoria y qué CPU estemos utilizando. Pero en general, acá lo importante es ver que simplemente tenemos tres módulos principales. Como les digo, analicemos esto como un único módulo, el CPU como un único módulo. Entonces tenemos memoria, CPU y dispositivos de entrada y de salida. La memoria está pegada al CPU y los dispositivos de entrada y de salida están pegados al CPU directo también. Ya eso es todo. Esta es la arquitectura más simple que podemos construir. Al tiempito se hizo investigación al respecto en la Universidad de Harvard y crearon esta arquitectura que se llama Harvard. Y bueno, se llama así porque nació en esa universidad. Sinceramente no sé en qué año fue. Pero lo interesante acá es que tenemos dos memorias. Vean que aquí solo teníamos una memoria, acá tenemos dos. Tenemos una memoria que se llama memoria de programa, que es donde está escrito el software como tal. Y por otro lado tenemos la memoria de datos, que es donde están escritos los datos que vamos a utilizar para poder trabajar. Entonces, esto fue lo novedoso de esta arquitectura. Esta arquitectura era la memoria principal. En esta misma memoria estaba tanto el software como los datos. Aquí estaba tanto el programa como los datos que utilizaban ese programa. En esta otra arquitectura tenemos una memoria para dónde va a estar el programa y otra memoria donde va a estar los datos. Cuando nos referimos a memoria de programa,
Háganse a la idea de que ustedes escriben un codiguillo en Python, digamos. Python.py. Después de un proceso de compilación, bueno, Python no se compila, de interpretación, esto se convierte en un código binario y ese código binario es el que se corre en esa memoria de programa. Entonces, básicamente, cuando nos referimos a memoria de programa, nos estamos refiriendo al código que este CPU ejecuta, al código como tal, al programa como tal. Es un conjunto de instrucciones que en código binario que el CPU ejecuta directamente. La memoria de datos se refiere a los datos que ese programa va a procesar. Supongamos que ustedes están aplicando, no sé, están haciendo un programa que lo que hace es hacer un filtro a una imagen para que la imagen, no sé, se vea más clara. Entonces aplican un filtro ahí para mejorar la calidad de la imagen. La imagen como tal va a estar guardada en la memoria de datos. La imagen no es un programa, sino simplemente son datos. Es la entrada del programa. Entonces, en la memoria de datos tenemos todos los datos que yo necesite para que mi programa corra. Si mi programa depende de una imagen, esa imagen tiene que estar en la memoria de datos. Entonces, ¿qué ventajas tiene esto? Como tengo memorias separadas, puedo ejecutar cosas en paralelo. El problema de esto es que primero tenía que ir a leer cuál era la instrucción que iba a ir a ejecutar. Después tenía que ir otra vez a la memoria y traerme los datos que yo necesito para poder ejecutar esa instrucción. Con esta arquitectura puedo traer la instrucción e inmediatamente, en paralelo, puedo traer los datos que necesita esa instrucción en la misma unidad de tiempo, en el mismo instante. Entonces, esta arquitectura me permite mayor velocidad. Sin embargo, existen las dos arquitecturas y se utilizan actualmente las dos arquitecturas por el hecho de que a veces a mí no me importa la velocidad. Supongamos que estamos diseñando un sistemita muy simple, por ejemplo, un microondas o, no sé, una lavadora automática o algo así que tenga cierto nivel de inteligencia. ¿A quién le importa que la lavadora dure un segundo más en su ciclo de lavado? Entonces, hay casos en los que la velocidad no importa. Lo que importa es que el sistema sea simple y sea barato. Hay otros casos, como en el caso de los celulares, por ejemplo. Ahí sí me importa que mi celular sea rápido, que no se quede pegado, que pueda ejecutar aplicaciones muy rápido. Entonces, en ese caso, la velocidad sí importa, no solo que el sistema sea simple. Entonces, eso es lo interesante de estos asuntos de arquitectura. Entonces, en resumen, existen como recetas que se pueden utilizar que han demostrado ser funcionales para diseñar cualquier sistema computacional. Hay una receta simple que se llama von Neumann, así se llamaba el señor que la creó, y una receta un poco más compleja que se llama Harvard. Todos nuestros computadoras personales y la mayoría de dispositivos que utilizamos como tablets, celulares o así, probablemente van a tener una arquitectura Harvard o al menos una modificación de ella corriendo por debajo. Entonces, bueno, así es como funciona esto. Ok, ¿alguna duda hasta acá? ¿Algún comentario o algo? Profe, una pregunta. Sí. He visto que, digamos, por ejemplo, los procesadores de Intel o no sé, así tienen como, por ejemplo, que dice arquitectura Outback y no sé qué. ¿Eso está relacionado a esto mismo o es otra cosa? Realmente sí, sí es otra cosa, digamos. Cada procesador tiene como su firma, su arquitectura. Entonces, por ejemplo, las diferentes generaciones de procesadores de Intel, cada uno por debajo tenía su arquitectura interna. Sin embargo, es diferente la arquitectura del procesador como tal a la arquitectura del sistema en general. Entonces, el concepto es el mismo de arquitectura, de cómo está conectado qué con qué, pero está aplicado a niveles distintos. La arquitectura de un procesador es diferente a la arquitectura del sistema completo en el cual va a correr ese procesador. ¿Me explico? Sí. Ok, ok, muy bien. ¿Alguna otra cosa por acá? Ok, bueno. Finalmente aquí viene una comparación, una imagen, colores un poco feos, de cuál es la diferencia entre una arquitectura Harvard y una arquitectura von Neumann. Eh, bueno, esto nos lo vamos a brincar bastante.
profundo y vamos a pasar acá. Por cierto, estos son como diferentes cosas que utilizan los procesadores por dentro con el fin de poder ejecutar instrucciones más rápidas. Todo está hecho para que los procesadores sean lo más rápido posible. Y existen diferentes cosas que se han hecho a lo largo de la historia de intentos de que los procesadores sean más rápidos. Y esto avanza conforme el tiempo. Uno de ellos son los procesadores escalares. Esto es básicamente un procesador que tiene módulos duplicados con el fin de poder hacer cosas al mismo tiempo en paralelo. Entonces, lo que agarraron... Ah, no, mentira. Este no es un procesador que tiene cosas duplicadas. Este procesador tiene estos módulos que se llaman S1, S2, S3, S4 y S5. ¿Por qué del 1 al 5? Aquí viene explicado qué es lo que hace cada una de las etapas del procesador. S significa stage o etapa en inglés. Y este grafiquillo de acá lo que nos dice son los instantes de tiempo. Bueno, ¿qué está haciendo el procesador? ¿Qué está haciendo cada uno de los módulos en cada uno de los instantes de tiempo que tenemos ahí? Entonces, todas las instrucciones, toda la ejecución de las instrucciones tiene que pasar por todas las etapas, no se puede brincar ninguna, para poder considerar la instrucción como corrida o como ejecutada. Entonces, cada una de las instrucciones tiene que pasar por S1, después tiene que pasar por S2, después tiene que pasar por S3, S4 y S5. Vean que aquí dice qué es lo que hace cada una de las etapas. Entonces, eh, este tipo de procesamiento que presentamos acá, de lo que se trata es que las diferentes unidades puedan estar ejecutando parte de la instrucción 1, después parte de la instrucción 2, de la instrucción 3 y así sucesivamente, con el fin de poder aprovechar mejor el hardware. Si no tuviéramos un procesador escalar, no puedo procesar la siguiente instrucción si no he terminado de ejecutar la instrucción que estoy ejecutando ahorita. Entonces, déjenme hacer un dibujito por acá. Supongamos que esto no lo tengo. Y supongamos que quiero ejecutar una única instrucción. Entonces, en el instante de tiempo 1, estoy aquí. En el instante de tiempo 2, paso a utilizar el segundo módulo, la segunda etapa. En el instante 3, paso a utilizar la tercera etapa. En el instante 4, ejecuto la cuarta. Y en el instante de tiempo 5, ejecuto la quinta. Pero vean que conforme yo estoy utilizando una etapa, el resto de etapas quedan libres. O sea, cada una de las etapas se utiliza por una única unidad de tiempo. Entonces, hay un desperdicio de hardware acá. Y entonces, lo que hace esta arquitectura, que se llama escalar, es que mientras una instrucción ya avanzó, puedo utilizar el hardware que quedó disponible, que no está siendo utilizado, para ejecutar la siguiente instrucción. Entonces, cada uno de estos cuadritos que viene acá es la instrucción que yo estoy ejecutando. Vean que la instrucción 1 empieza a ejecutarse en el instante de tiempo 1 y termina a ejecutarse en el instante de tiempo 5. Mientras, en este caso de acá, mientras la instrucción 1 está en la etapa 2, la instrucción 2 entró a la etapa 1. Después, el caso que sigue. Mientras la instrucción 1 está en la etapa 3, la instrucción 2 está en la etapa 2 y la instrucción 3 está en la etapa 1. Y así sucesivamente. Entonces, haciendo esto, yo puedo hacer que, que el rendimiento de mi procesador mejore por el hecho de que no estoy dejando hardware sin utilizar. No tengo unidades sin utilizar. Entonces, de eso es de lo que se trata. Esto es un principio que se utiliza en los procesadores modernos, o al menos modificaciones de este proceso. Entonces, básicamente agarrar el procesador, dividirlo en etapas y que cada una de las instrucciones eh, esté utilizando al menos una de las etapas que tiene el procesador, con el fin de no tener que esperar hasta ejecutar todas las etapas para ejecutar la instrucción que sigue. Esto es algo que se utiliza.
Existe una versión modificada de este principio que se llama procesador escalar con múltiples filas. Es básicamente esto mismo, pero yo no tengo nada más una única etapa S1 o una única etapa S2, sino que tengo varias. En este caso agarré todo lo dupliqué. Entonces tengo dos etapas S2, dos etapas S3, dos etapas S4 y dos etapas S5 y una única etapa S1. ¿Por qué así? Sinceramente no sé. Supongo que la etapa S1 es la que se utiliza menos o la que toma menos tiempo. O sea, algún criterio debe haber porque hay solo una y porque no todo está repetido así tal cual. Pero esto es algo que se utiliza. Aquí ya empieza a verse el concepto de procesadores multinúcleo. Vean que ya estamos, a este punto esto es un núcleo nada más. A este punto ya empiezan a verse como dos procesadores. Ok, O sea, pero entonces el anterior es súper antiguo. sí, sí, sí. Esto es una arquitectura, bueno, un principio bastante viejo en realidad. Sí, en esto es un único núcleo. Este otro ya empieza a verse dos núcleos y tenemos este que ya es como lo mejorcito de esta rama de procesamiento que se llama escalar, donde ya sí tengo n cantidad de cosas repetidas. Ven que tengo esto que dice aquí if, esto que dice id, esto que dice mem, w, son cada una de las etapas. Aquí solo decía S1, S2, S3, S4 y S5. Aquí ya tienen ciertos nombres. Entonces, el procesamiento superescalar ya empieza a verse como un procesamiento multinúcleo real. Entonces, hay etapas que están más repetidas que otras, tal cual pasaba aquí. Aquí tengo dos de esta, aquí tengo una de esta. Vean que aquí hay etapas que están más repetidas que otras. ¿Por qué así? Porque probablemente estas etapas toman más tiempo en ejecutarse, o sea, duran más. Entonces, tiene sentido tener más de aquellas que tardan más tiempo. O hay instrucciones que quizá por el tipo de procesador que es, hay instrucciones que quizá necesiten utilizar más de una etapa al mismo tiempo. O sea, pueden utilizar esta que se llama int y pueden utilizar esta que se llama fp, la misma instrucción al mismo tiempo. Entonces empiezo a ver cosas un poco raras. Pero aquí ya aparece el concepto real de procesadores multinúcleo. Ahora, es incorrecto y es grosero también agarrar y decir, bueno, estas cosas ya no se usan nunca. Ahora solo utilizamos procesadores multinúcleo. Eso es mentira, porque como les digo, esto depende de cuál es mi aplicación. ¿Ustedes para qué quieren un microondas con dos núcleos? Perfectamente pueden hacerlo con uno. Entonces, no es que las arquitecturas uninúcleo se hayan dejado de utilizar, solo que se utilizan para cosas más simples. No estamos ahí como en el tope, como en el high-end de la tecnología. Eh, por lo general, los avances tecnológicos más avanzados, digamos, van a estar presentes en dispositivos como celulares o dispositivos como tablets o cosas así, más de uso masivo y de uso cotidiano, donde realmente la velocidad sí importa. Pero no es que estas otras cosas hayan dejado de utilizarse. Son súper viejas, sí, esto estuvo desde los principios de la computación, pero se siguen utilizando para cosas muy simples. Digamos, ustedes no van a tener nunca un coffee maker con 16 núcleos porque no tiene sentido. Cuesta más caro el Voy procesador a que el poner coffee un Core maker. i9 a mi microondas. Sí, exactamente, va a costar más caro el procesador que el microondas. Entonces, no es que se han dejado de utilizar, sino que se utilizan para cosas más simples. Y lo bonito es que nosotros como ingenieros en computadores podemos trabajar con cualquiera. O sea, podemos hacer desde cosas muy simples hasta cosas muy avanzadas. Entonces, la carrera siempre va a estar, o sea, siempre les va a dar conocimiento en general. No es que solo vamos a aprender de una cosa, sino que nos estamos preparando para poder diseñar y poder trabajar con cualquier tipo de arquitectura, cualquier tipo de procesador. Entonces, todos los conceptos que vamos a ver son generales. Ven que aquí no estamos centrados, por ejemplo, únicamente en procesadores Intel o únicamente en procesadores ARM o AMD o así, sino que vemos todo en general. Ya después, usted donde quiera especializarse, ya eso es un asunto de decisión propia. Y bueno, vamos a ver qué más hay por acá. Sí, vamos a quedar hasta acá. El tema que sigue es un tema de memorias, es bastante facilillo y es lo que les decía ahora, los temas son aislados un tema del otro, más o menos. Entonces,
bueno, podemos partirlo así de esta manera. Entonces van a ver un montón de temas separados. Entonces la idea es que ustedes asimilen cada uno de los temas, sepan que existe, sepan cómo funciona todo en general, porque esto eventualmente lo van a necesitar en los cursos futuros. Y todo va a tener todo el sentido cuando lleguemos al semestre 7 y 8, que es donde se ven los cursos de arquitectura, en los que, digamos, se amarra todo lo que ustedes han visto a lo largo de los semestres anteriores. Así es como funciona el programa de estudios, bastante interesante. Y bueno, espero que lo hayan encontrado interesante también. Eso es todo de mi parte. No sé si alguien, antes de irnos, tiene algo más por acá, alguna duda con algo. Profe, yo le había dicho que si ahora podemos ver el proyecto. Ok, bueno, ahorita en particular tengo una reunión. Si quiere, me escribe y lo vemos ahorita como a las 10:40. ¿Está bien? Ok, estoy. Ok, excelente. ¿Algo más por acá? Muy bien, estamos entonces. Muchísimas gracias. Hasta luego.